www.rcpc.co, visión noticiosa y la reflexión del día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a la reflexión del día para hoy aquí en rcpc.co. Y seguimos con nuestra línea, nuestra propuesta de reflexión, que sé que a varios de ustedes les ha importado, interesado y han compartido, han disfrutado, han aprendido, en fin. Y es el mensaje de Jesús. Y hoy vamos a leerles esta frase, ustedes han recordado mucho, Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las reconozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Esta cita resulta muy bonita, tiene un contenido como de amor de Jesús sobre sus ovejas, ¿no? Es algo como muy fraternal, como muy amoroso. Pero a su vez contiene un toque que si lo leemos literalmente, pues nos damos cuenta de como de, ustedes son mías, ¿verdad? Ustedes hacen parte de mi redil, ustedes son como mis ovejas y el término de las ovejas también ha sido conducido como esa condición en la que el ser humano entra muy rápidamente a ser manipulado. Las ovejitas y su líder. Entonces aquí Jesús como que estaría fomentando ese esquema. Pero entonces esto hay que analizarlo de manera diferente, ¿no? Porque cuando él habla de mis ovejas, la voz, el reconocimiento de esa voz y seguir esa voz. ¿Verdad? Entonces, aquí se plantea inmediatamente de que el que está manifestando esa voz es necesariamente una voz interior, porque entonces el pastor de las ovejas, el pastor, es la voz interior que está en nuestro interior, la voz interior que está en nuestro interior, vaya redundancia, por Dios, es la voz del corazón, es la voz del que está sentado en el trono, es la voz del conocimiento más elevado en nuestro interior. Esa es la voz. Esa voz es la voz del pastor y ese pastor vendría siendo en la leyenda Jesús y en la esencia real el Cristo. Y le siguen. Es decir, que quienes aprendan a reconocer esa voz, a escuchar esa voz en su interno, pues van a ser lo más sabio que luego toca hacer, y es seguirla. Seguirla significa atenderla, escucharla, atender ese consejo, atender esa sabiduría, atender ese impulso. Y eso tiene un resultado, dice acá, y os doy vida eterna. O sea, que genera una condición de vida real, no en la vida ficticia en la que vivimos o en la vida de agonías, de estrés y de confusión en la que vivimos. Y no perecerán jamás, porque en ese momento, pues nosotros haremos cambiaremos el switch y claro, esto va a generar que nuestros pensamientos tengan un condicionamiento distinto. Y nadie me las arrebatará de mi mano, dice, porque precisamente estaremos en la dimensión de escuchar ese consejo. Traduzco más sencillamente. Dentro de cada uno de nosotros está la voz de la conciencia, una voz regalada de los reinos eternos y que palpita en nuestros corazones porque vendría siendo como el impulso que le da voz precisamente. De allí surgirán los consejos más sabios, las determinaciones más al lugar que en algún momento tengamos que tomar, la reivindicación y el perdón que muchas veces necesitamos dar, otorgar y aprender a recibir. Pero esa voz hay que aprender a reconocerla, porque es una voz que pareciera ser fuerte, pero no lo es. Pareciera ser una voz que invade, pero a su vez es allí, en un punto. Y en esa medida en que nosotros podamos limpiarnos de todo el ruido mundanal que a diario o en el que diario nos movemos, sin duda alguna podemos escuchar más. Entonces no veamos esta cita simplemente como que es un Señor al que hay que seguir. Jesús es mi pastor y yo lo sigo a Él. Sí, está bien que siga su mensaje, pero sobre todo sigue la voz de Él, que ya no es el Jesús, sino el Cristo dentro de ti, para que la reconozcas,
la sigas, y repito, cuando digo la sigas es la atiendas, le hagas caso, para ser más explícito, y para que haciéndole caso, pues vivas bien, sin los enredos que vivimos por no reconocer, escuchar y atender esa voz y consejo de conciencia y sabiduría. Esa es la propuesta de interpretación en este hermoso versículo de Juan 10:27 para todos ustedes hoy aquí en la reflexión del día, y regresamos mañana con más reflexión, pero antes, un me gusta si les gustó la reflexión, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanilla de notificaciones aquí en la reflexión del día. Hasta mañana. A esta hora, escuchas por RCPC, Visión Noticiosa, la otra cara de las noticias. Bueno, nos vamos. Hay diferentes mensajes acá en el chat del Twitch. Nos dice Edgar Martínez: buenos días, familia RCPcista, saludos desde Cartagena de Indias. Con la ampliación de las tropas de la OTAN en los límites de la Franja Roja, es el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Sin emplear armas nucleares están asesinando al planeta con la restricción de los combustibles, el trigo y los fertilizantes. América Latina, África tienen el poderío de sustentar la vida en el planeta. Uno no comprende cómo un país que intenta alzar la bandera de la libertad todavía permanece el bloqueo sobre Cuba, como poco a poco las naciones en América Latina buscarán esa tan anhelada autonomía y autodeterminación de los pueblos. Luis Carlos Sandoval también nos dice, conectado desde el barrio El Recreo en Barranquilla, un abrazo para todos los todoterrenos RCPcistas. También Gladys dice, tiene razón Neil, al entrar a la página y buscar nos permite ver toda la información e investigaciones que ustedes han realizado. Lo digo por experiencia propia, y entre más buscas, más logras ver y escuchar, analizar, conocer y entender más. Soy nueva, despertando conciencia, y la información en el canal es muy valiosa. Mil gracias a todos los corredores del programa. Así es, el que busca encuentra. Y Delia Flores también en sintonía, amigos, saludos desde Chiapas, México. Bueno, este señorito se va y regreso mañana a eso de las 7 de la mañana aquí en Visión Noticiosa, la otra cara de la noticia. Pásenla bien. Chao. Esto es Visión Noticiosa, la otra cara de las noticias, transmitiendo desde Barranquilla, Colombia, para toda Sudamérica por www.rcpc.co. Presentan Neil Barrios.